todos, muchísimas gracias por conectarse hoy, viernes 10 de julio, en nuestra cita mensual de la Asociación Colombiana de Neonatología Regional Centro. Soy Julieta Castro, pediatra neonatóloga, y desde un saludo muy especial junto a nuestra Junta de ASCON Centro. Hoy viernes, como decía nuestra invitación, ponemos sobre la mesa una pregunta que desafía alguna de nuestras prácticas habituales, sobre todo en la nutrición de nuestros prematuros. Siempre estamos, de nuestros prematuros tempranos, estamos muy atentos a la vanguardia, tratando de hacer las mejores prácticas con nuestros recién nacidos. Em, para disminuir todo riesgo, tener un buen crecimiento, disminuir enterocolitis, bueno, una serie de actividades que todos sabemos y que protocolizamos para que en nuestra unidad tengamos los mejores resultados. Hoy, junto a la doctora Ángela Hoyos, una gran invitada, una maestra de la neonatología para Colombia, vamos a actualizarnos y vamos a hablar sobre la evidencia disponible y un trabajo que ella ha venido realizando con su equipo. Entonces, bueno, sin preámbulos, les presento nuevamente a la doctora Ángela Hoyos, pediatra de México, de la Universidad de México, neonatóloga del Jackson Memorial Hospital de Miami. Es coordinadora, fue coordinadora de varias unidades, entre ellas, pues, el Hospital Lorencita Villegas de Santos, el Hospital Simón Bolívar, la Clínica Country. Es docente de la Universidad del Bosque y es la presidente de la Junta Directiva de PIC Latino. Como todos sabemos, ella ha sido una gran investigadora, ha tenido múltiples publicaciones y para todos muy conocido, y de hace varios años fue la editora de nuestra primera guía de neonatología, Pautas del Recién Nacido, que ahora ha evolucionado a un libro en la web, como ella nos contará, asociado pues a la página web de PIC Latino. Doctora Ángela Hoyos, entonces estamos aquí atentos a escucharla con esta ponencia que nos habla y dice usted: ¿podemos prescindir de la venoclisis en prematuros de 30 a 34 semanas? Adelante. Muchísimas gracias, no solamente por esas palabras, sino por la invitación. Para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes. Yo llevo muchísimos años en este proceso de tratar de compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido, que son experiencias positivas, y esta es una de varias que hemos logrado, y voy a compartirla con ustedes. Algunos de ustedes que me conocen de hace muchísimos años saben que yo formo parte de EPIC Latino, y esta es una gigantesca base de datos que está presente con nosotros. Nosotros empezamos a ingresar pacientes en la clínica del Country en el año 2010 a una base de datos. Voy a contarles un poco de qué se trata, pero es para decirle que tenemos en la clínica del Country, tenemos estadísticas desde el año 2010, lo que nos ha permitido eventualmente mirarnos, hacer mejorías, hacer nuevos programas, porque pues tenemos las estadísticas y podemos mirar si hemos mejorado o no hemos mejorado. Entonces les voy a contar la historia de EPIC Latino antes de presentarles el trabajo pero este trabajo, a pesar de que fue hecho en la clínica del Country, se debió a que teníamos las estadísticas de EPIC Latino y de ahí pudimos sacar los pacientes. Entonces, EPIC Latino. El EPIC Latino y nuestra red, que nació en el año 2010, se debe a que la Red Canadiense de Neonatología nos dio el programa, y Carlos Fajardo en ese momento, en el año 2010, tradujo el programa al español para que nosotros lo pudiéramos hacer. Pero voy a contarle un poquito sobre qué es la red canadiense y por qué es tan importante para nosotros. Esta
Red Canadiense de Neonatología fue fundada en 1995. Inicialmente inició con algunas unidades, pero a partir del año 2000 o de ahí en adelante, ingresaron la totalidad de las unidades de tercer nivel del Canadá. Entonces, esta estadística que presenta todos los años, semejante a como presentamos nosotros, tiene adentro de su base de datos la totalidad de las unidades de tercer nivel del Canadá, cosa que hace que tenga una estadística muy robusta y que eventualmente pueda hacer mejorías de la calidad, como fue lo que empezó a hacer, como les voy a contar. Canadá es un país muy grande, pero lo que llama la atención es que la mayoría de las grandes ciudades, la mayoría de las grandes ciudades están en el borde contra Estados Unidos, porque la parte norte pues es una zona muy fría y realmente pues no, ahí no habita mucha gente. Entonces, el totalidad de las unidades de tercer nivel ingresa sus datos a esta red canadiense de neonatología para que eventualmente se sacan estadísticas y se saquen programas de mejoría de la calidad. La razón por la cual ellos empezaron a hacer esto es que querían tener una mejoría de la calidad, pero no solamente de resultados, no solamente de un punto, por ejemplo, que uno hace una investigación sobre si este medicamento funciona o no funciona, sino un programa de mejoría de la calidad basada en los resultados clínicos, no solamente en una respuesta, sino resultados clínicos de toda la unidad. Y para eso entonces ellos necesitaban una nueva metodología y crearon un programa que se llama EPIC. Eso en inglés significa Evidence-Based Practice for Improving Quality, que traduciría mejoría de la calidad en la práctica basada en la evidencia. Este programa es un programa enorme que les ha funcionado muy bien al Canadá y que ha producido una gran cantidad de resultados positivos cada vez más impresionantes. Por ejemplo, no les voy a presentar los trabajos del Canadá porque son muchísimos y me tomaría toda la hora. Entonces, solamente les voy a mostrar que los resultados de las unidades en el Canadá, en la parte de arriba, son los resultados con EPIC y los resultados cuando no tenían el EPIC, cuando no tienen el EPIC, están aquí, ¿cierto? Entonces los resultados fueron espectaculares, inclusive en un sitio tan impresionante como el Canadá, donde tienen todos los equipos, todas las personas entrenadas, tienen una gran cantidad de facilidades para tener buenos resultados y a pesar de eso logran hacer verdaderas maravillas en mejoría de la calidad. Entonces nosotros aprendimos de ellos y hemos estado haciendo programas de mejoría de la calidad en EPIC Latino. EPIC Latino es una base de datos, como ustedes pueden ver aquí, una base de datos que uno pone en su computador en la unidad o pone en un computador de alguien de la unidad. No hay necesidad, no puede ponerse sino en un lugar, pero puede ponerse en donde se quiera. Se pone este programita que, como les digo, está en español. Y ese programita eventualmente uno ingresa los datos. Obviamente uno en el programa que tiene en la unidad tiene los nombres de los pacientes y el número de historia, pero este programa cuando se va al Canadá, que es donde se guardan los resultados, cuando se va al Canadá, se le borra eso que está en azul claro y se despersonaliza, así se llama este fenómeno de despersonalización, quiere decir que todos los nombres que identifican a los pacientes se borran. Entonces, no hay ningún problema de seguridad para los pacientes. Entonces, uno viene y entra los datos, algunos datos son escritos para que queden los nombres y algunas situaciones y otras son simplemente chulitos que se ponen en los diferentes sistemas. Esta, por ejemplo, es la pantalla de admisión, como está aquí marcada, la pantalla de admisión. Entonces uno ingresa estos elementos y va pasando de pantalla en pantalla y va ingresando. La red canadiense recomienda que esto sea
en vivo y en directo. O sea, en el momento que está ocurriendo, lo va uno metiendo para que no se le olviden o los datos, o usted ya sepa, por ejemplo, tenga la mamá ahí y entonces pueda eventualmente preguntarle algo que no sabe. Entonces, ellos prefieren que sea así, pero se puede hacer también posterior a que el paciente, en el momento que el paciente sale, entonces uno ya lo ingresa y si tiene la historia, ingresa todos los datos. Esto es muy sencillo de utilizar, no requiere, yo manejé ingresé estos datos desde el año 2010 hasta que me fui de la clínica del country, por lo tanto yo sé que toma tiempo, pero que no es difícil de utilizar. Y obviamente nosotros les enseñaríamos cómo usarlo. Entonces, el uso de este programa no tiene ningún costo porque el Canadá y el Centro de Investigación y el doctor Shirley nos dio una beca para que nosotros pudiéramos eventualmente guardar la información en el Canadá y no requeríamos ningún costo. Entonces, esto no tiene ningún costo para las unidades. Solamente se necesita una persona que ingrese los datos, que eso sí, pues requiere que se consiga. Este es otro pedazo de las unidades. Y en este, por ejemplo, que se llama historia clínica, que es esta que está aquí abajito, solo son punticos que uno va poniendo. Entonces, si tiene ventilación invasiva, si tiene CPAP, si tiene oxígeno, entonces uno va poniendo punticos, y al final, eventualmente, el sistema suma todas las datos. Eso les traje como simplemente para mostrarle cómo funciona. Si alguien quiere entrar, alguna unidad quiere entrar a Epic Latino, simplemente me escribe a mí, le voy a dar al final mi correo y me escribe y con mucho gusto hacemos para que ustedes puedan entrar. Bueno, entonces ahora sí vamos a lo que les tenía preparado, que es este trabajo. En realidad, esto se inició en el año 2000, a finales de 2017, y no se inició como un trabajo, se inició como un cambio de la forma como hacíamos las cosas en la clínica del country. Entonces, inicialmente lo que hicimos fue, nos dimos cuenta, montamos el programa de mínima manipulación y nos dimos cuenta de que había una gran cantidad de pacientes. Este programa inicialmente era para menores de 32 semanas, pero nos dimos cuenta que había una gran cantidad de pacientes que nosotros le poníamos venoclisis y que los invadíamos bastante sin que realmente lo necesitaran. El paciente no lo necesitaba, simplemente porque era rutina en la unidad. Entonces nos dimos cuenta que esto estaba ocurriendo, entonces decidimos cambiar la forma como manejábamos estos prematuros. Iniciamos por los de 32 a 34 semanas y así fuimos aumentando para no poner la venoclisis, sino darle comida desde el momento en que el bebé nacía o en las primeras 2 horas de vida. Ahora voy a mostrarles exactamente cómo es el protocolo, pero entonces esto no inició como protocolo, sino inició como un cambio en la práctica de la unidad. Pero entonces resulta que quisimos mirar si realmente esto servía o no servía, y entonces fue cuando hicimos el trabajo. Entonces esto ya está publicado, este es el abstract y traduce seguridad de la alimentación enteral total iniciada poco después de nacer en lugar de líquidos parenterales en prematuros estables en 30 a 34 semanas de gestación. Esto fue publicado, la publicación final en una revista Q1 fue en 2024. Sin embargo, como ustedes me estaban oyendo, esto se empezó desde a principios del 2018. Entonces, voy a contarles el protocolo del 2018, que era lo que nosotros hacíamos, porque claro, esto no son para el 100% de todos los prematuritos, esto es para los niños que son estables y que están bien. Con muchísima frecuencia, los bebés nacen prematuros, no porque ellos tengan ningún problema, sino que la mamá tiene problemas. Y entonces, el niño no tiene nada cuando nace, pero resulta que nosotros lo condenamos a como si estuviera severamente enfermo. El protocolo decía,
cuando lo iniciamos. Lo creamos para los bebés entre 30 y 34 semanas, aunque eso ha cambiado recientemente. Les voy a contar en el futuro. Debería estar estable al nacimiento, pero podía tener dificultad respiratoria leve o moderada. Inclusive, algunos de los pacientes se les ponía surfactante en la forma que es intubar, poner surfactante y extubar, y seguíamos con este Prochlocora. Estos bebés no recibían venoclisis, sino simplemente una sonda nasogástrica y le dábamos comida. Se iniciaba la vía oral a un volumen de 60 a 80 mililitros por kilo por día, y se iniciaba a las primeras 2 horas de vida. Si el bebé tenía succión, como ocurría en algunos de los 34 semanas, entonces se le daba por succión, pero si no toleraba o tenía dificultad respiratoria, entonces se pasaba una sondita, una sonda orogástrica o nasogástrica, y se dividía estos 60-80 por kilo en 8 tomas y se empezaban las primeras 2 horas de vida, ¿cierto? No se le ponía venoclisis a estos pacientes. Se tomaban los exámenes de rutina que teníamos en ese momento. Cuando el paciente era de esta edad gestacional, teníamos la rutina de tomar a las 2, 4 y 6 horas una glucometría, y tomábamos exámenes de sangre, de hemoglobina, hematocritos, leucocitos y proteínas C reactivas a las 6 horas de vida. Ese era el protocolo de ese momento. Vuelto y digo, no líquidos parentelares, no venoclisis. Se incrementaba la vía oral cada 12 a 24 horas, los más grandecitos cada 12 y los más prematuros cada 24, en 5 mililitros. Usábamos un número redondo de 5 mililitros porque es mucho más fácil decirle a la enfermera, aumente de 5 mililitros y no complicarse más que tanto por kilo, que tanto. Entonces, a todos le hacíamos lo mismo, cada 12 o 24 horas. Y como algunos de ustedes saben, nosotros llegamos hasta 200 mililitros por kilo por día. Estos 200 yo lo llevo haciendo en los lugares donde yo he trabajado, desde el Simón Bolívar, cuando vimos que los bebés toleraban perfecto esta comida. Entonces nosotros, todos los bebés, todos, inclusive los prematuros más pequeñitos, los llevamos hasta 200 mililitros por kilo por día desde hace más de 20 años. Si la tolerancia no es muy buena, y eso ocurre en algunos bebés, no tanto en los de 30, sino ahora que estamos haciéndolo a los 28 semanas, ya empezamos a hacer a las 28 semanas, si la tolerancia es pobre, especialmente si hay vómito, porque la motilidad gástrica de los bebés no es la mejor del mundo. Entonces, si hay un poco de vómito, se hace, en lugar de pasar el bolo, que es preferible si se puede, pero si no se puede el bolo, entonces se hace una infusión en 1 o 2 horas. Ese era el protocolo. Intentamos la leche materna tan pronto esté disponible, y hacemos un gran esfuerzo para que sea leche materna. Desafortunadamente no tenemos leche de banco, no tenemos un banco de leche porque requiere una serie de características que no se pueden, que nosotros no podemos hacer. Entonces, damos leche materna, empezamos a sacar calostroterapia desde las primeras 2 horas de vida. Exprimimos el seno y sacamos con una jeringuita el poquito de calostro que sale ahí. Eso se llama calostroterapia, algunos de ustedes lo conocen. Y se lo llevamos al bebé cada 3 horas, lo que haya, ¿cierto? Y el resto lo completamos con la leche que tengamos. Tan pronto logremos, a la madre pueda producir la totalidad de la leche que requiere el recién nacido prematuro, entonces empezamos, la fortificamos. En realidad empezamos a fortificar cuando la mamá pueda producir 20 mililitros de leche materna. Cuando la mamá puede producir 20 mililitros, que es el volumen que necesitamos para fortificar, entonces ahí empezamos a fortificar. No esperamos a hacer 100 por kilo, ni ninguna de esas reglas. Simplemente lo fortificamos apenas el bebé apenas logramos tener 20 mililitros de leche de la madre. La fortificamos cuando tenemos el fortificador comercial, usamos
fortificador comercial, pero ocasionalmente nos ha pasado durante todo este tiempo que el fortificador no está disponible, se acabó, se desabasteció, entonces usamos la leche para prematuros, la leche en polvo, en este caso de 22 calorías, porque ya no hay de 24, antiguamente había de 24, usábamos esa, pero como ya no hay de 24, usamos la de 22 para fortificar, agregando calcio y fósforo a la mezcla para que no se vaya a quedar si estamos fortificando con leche para con la 22 calorías. Ocasionalmente todavía no logramos una buena tolerancia. Eso pasa con mucha frecuencia. Los bebés prematuritos no toleran muy bien. Entonces, generalmente vómito, persistencia o distensiones repetidas. Acordarse siempre que cuando van a examinar una barriguita le hayan sacado el aire y la comida para examinarla, porque eso a veces distiende artificialmente la barriguita y no es que estén distendidos, sino que tienen aire o leche en esa barriguita. Entonces, hemos usado, y doy el nombre comercial porque es muy importante, porque ese nombre, esta Neocate tiene probióticos, entonces en polvo, cosa que en este caso sí se puede. Las leches líquidas no pueden tener probióticos, pero las leches en polvo sí. Y entonces usamos Neocate. Les cuento como, esto es anecdótico, yo no quiero que crean que esto lo hacemos de forma rutinaria en todos los pacientes, pero hay unos que no toleran bien y se distienden, entonces a esos bebés les usamos este Neocate. Lo usamos un poco más concentrado, la medida trae 5 gramos, perdón, la medida trae 4 gramos y nosotros ponemos, o sea, 5 gramos como la medida con montañita en cada onza de agua. Y si se necesita fortificar, también la fortificamos con Neocate, siempre recordando dar calcio y fósforo. La fortificamos 2 gramos, la cucharita esa chiquitica de tinto es la más pequeñita que existe, Arras más o menos mide 2 gramos y eso se lo adicionamos a los 20 mililitros de leche materna para saber cómo lo hacemos. En el año 2021 decidimos ver cómo nos iban las cosas y escribimos un artículo para experiencia en un preprint, en la organización preprint organizada. Fue la primera vez que mostramos estos resultados. Este es el preprint, como lo presentamos, simplemente para mostrarles cómo lo hicimos. Posteriormente, en el PAS, Pediatric Academic Society, las reuniones que ocurren cada año, en el año 2023, lo presentamos en la sociedad, en una presentación en Washington. Y esta es la presentación en forma de póster. Esta fue la presentación, se las muestro simplemente para que vean cómo lo hicimos. Y luego les voy a comentar los resultados de la que publicamos en el 2024. Entonces, tomamos todos los pacientes antes del 2018, que nosotros teníamos desde el 2010 la estadística, y después del 2018. Y de esos conseguimos 512 antes y 402 después, de todas las edades estacionales de 30 a 34 semanas, que fue lo que utilizamos. Obviamente no hubo diferencia entre los dos grupos. Y con peso a nacer, aunque aquí aparecen estos pesos a nacer, aquí hay 11 pacientes menores de miligramos. A estos 11 pacientes no les dimos leche desde el nacimiento full, completa. Estos bebés, los bebés menores de miligramos generalmente los ponemos en el protocolo antiguo, hacemos, ponemos venoclisis y todo. O sea, los bebés que no están bien y que tienen alguna patología especial como esto, que son muy pequeños, niños menores de 1000 gramos de 30 semanas ya son pequeños para gestacional. Y esos no les ponemos comida desde un principio, eso los manejamos de la forma clásica. Miramos las edades estacionales y no hubo diferencia significativa entre los dos grupos y hubo ligero predominio en ambas épocas del sexo masculino, como ocurre con frecuencia.
Eh, Sospecha de corio fue también bastante semejante. De todas maneras es baja, es una incidencia bastante baja. La muerte fueron 10 casos en ambos lados, ¿cierto? Se fueron a la casa también los mismos y tenían anomalías congénitas igual ambos lados. Como era muy importante saber si los bebés estaban creciendo adecuadamente con este nuevo régimen que le estábamos dando, comida completa, porque con ese incremento de 5 mililitros, normalmente en menos de una semana, en 5 o 6 días, usted termina dándoles comida completa, hasta los 200. Pero queríamos estar seguros de que estuviera creciendo adecuadamente. Entonces, miramos el peso en gramos, ¿cierto? Al alta, y tampoco fue significativa la diferencia, ¿sí? En ambos grupos fue semejante el peso al alta, para estar seguro que no estábamos desnutriendo los pequeños. Uno de los de los problemas que todo el mundo piensa es enterocolitis. Yo quiero decirle que esto no produce enterocolitis. Nuestra incidencia de enterocolitis es realmente muy baja. Antes del 2018 hubo 6 casos de este grupo de peso que representaba el 1.1% de los pacientes, y después del 2018 fueron 3 casos en 0.7%. Estos, tanto los 6 de aquí como los 3 de aquí, todos recibieron alimentación trófica nada más, y solo recibieron alimentación parenteral. Todos estos 6, porque estos eran pacientes que tenían riesgo, y estos no fueron al programa de solo alimento oral. Entonces, no podemos echarle la culpa a este programa de alimento oral, a estos 3 casos de enterocolitis. Estos eran bebés con desnutrición in útero, eran bebés muy complicados, o sea, no es este programa en ningún caso, en los bebés que no les dimos alimentación parenteral, ningún caso, y casi son más de 1000 pacientes, ningún caso produjo enterocolitis el programa, para que eventualmente queden seguras de que eso no produce ese problema. Y estos fueron los resultados, ¿no? Entonces, y esto, claro, sí fue altamente significativa. Antes de el 2018, nosotros poníamos venoclisis al 82% y dejamos en venoclisis solamente el 18% de estos pacientes. Cuando pusimos el programa, logramos que el 74%, 3/4 partes de los bebés, no requirieran venoclisis, y solamente más o menos 1/4 parte necesitara venoclisis. Entonces, logramos disminuir una gran cantidad de venoclisis de las unidades. Las infecciones pasaron de ser 9, que era el 2.1%, a 0.5, solamente 2 casos. No es significativo porque los números son muy pequeños. Como ustedes pueden ver, nuestras infecciones son realmente muy bajitas, y esto se debe a otras cosas, no solamente a esto de no poner venoclisis, pero partes es debido a esto, porque la venoclisis es un factor de riesgo para infección, y porque no usamos antibióticos. Nosotros, ese es otro estudio que hicimos una publicación. Nosotros no ponemos antibióticos casi a nuestros prematuritos. Naturalmente el tiempo de días con nutrición, con líquidos parenterales, es muchísimo más baja en el grupo de ahora. Y también hicimos lo que hacemos nosotros de medición del puntaje Z al nacimiento y al alta. Eso fue el Fenton 2013, pero son prácticamente idénticos. Fíjense ustedes, el percentil 50 es prácticamente idéntico. Entonces, nosotros no estamos desnutriendo a nuestros pacientes, simplemente le estamos quitando una venoclisis. Y como ustedes, yo no hice en este trabajo ningún estudio de costos, pero pues no tienen que pensar mucho en pensar que si el 75% de los bebés no reciben venoclisis, pues los costos se van a eventualmente disminuir, y ni alimentación parenteral.
funciona. Bueno, entonces este fue el trabajo que publicamos nosotros en el 2024, pero les voy a contar estudios posteriores. En el año 2023, que presentamos nosotros nuestro estudio en el EPIC Latin, perdón, en PAS americano. También la Universidad de Alabama con Ariel Salas, la Universidad de Alabama también presentó un trabajo en el cual no usaba líquidos parenterales en 102 prematuros. Él manejó de 28 a 32 semanas, o sea, los niños eran más pequeños todavía. Se le administró vía oral completa desde las primeras horas, como ellos tenían que pedir permiso, entonces a veces se demoraba un poquito, pero lo mismo 60-80 por kilo. Es increíble, nosotros hicimos un trabajo completamente separado y no habíamos hablado él y yo, y usábamos exactamente el mismo protocolo. Y los incrementos diarios, ellos lo hicieron mililitros por kilo, de 20 a 30 mililitros por kilo, y ellos llegaron a 150. Este estudio encontró menos números de días de alimentación parenteral, mejor distribución de masa magra en los prematuros, aumento de la talla al egreso, eso es muy interesante, este estudio es creciendo mejor, y disminución del costo de hospitalización. Este trabajo presentado en el PAS 23 fue publicado posteriormente por la Universidad de Alabama y por el doctor Sal. Posteriormente, un estudio en la India, 183 prematuros, ellos todavía fueron más pequeños, usaron 27 a 32 semanas, y lo presentaron en el PAS del 2024. Bastante parecido, alimentación completa desde el momento de nacimiento, sin venoclisis, y ellos lograron una alimentación completa más temprano, más rápido lograban el peso al nacer, una estancia hospitalaria más corta, y ellos encontraron en su grupo menor displasia broncopulmonar y menor retinopatía del prematuro, sin aumentar la incidencia de alimentaria, de enterocolitis necrosada, de sepsis o de mortalidad. Eso fue lo que encontraron en este estudio en la India, ¿cierto? Y por último, en la Universidad de Calgary, con Carlos Fajardo, también hicieron un estudio con la misma ideas. Ellos manejaron los 30-34 que nosotros habíamos hecho para hacer el estudio, con una filosofía muy parecida a la nuestra, y mostró su seguridad y disminuyó el tiempo de llegar a la alimentación completa y la estancia hospitalaria en la Universidad de Calgary. Obviamente, estos son los estudios posteriores a los que 2018, cuando nosotros empezamos. Bueno, estos son los estudios y la historia. Yo lo dejé corto, o sea, faltan 20 minutos, porque yo quiero que discutamos este tema y miremos a ver todas las preguntas que tengan. Pero quiero decirles antes que el libro que eran pautas de recién nacido que yo escribía antes, lo convertí en un texto PDF, mucho más grande. Obviamente la ventaja del PDF es que usted no tiene que imprimir más páginas, porque el PDF da todo el tamaño que ustedes quieran, simplemente aumenta el tamaño del archivo. Entonces, ahora lo llamo cuidado neonatal, pero es el mismas pautas que antes existían, es simplemente más grande y con más bibliografía. Yo lo actualizo alrededor de 1 o 2 veces al mes, ¿cierto? Le agrego las cosas y cambio simplemente el archivo, cambio uno por el otro. Este libro de cuidado neonatal está en la página web de EPIC Latino, www.epiclatino.co. Simplemente se paran sobre publicaciones y ahí aparece el cuidado neonatal doctora Ángela Hoyos, para que eventualmente es gratis. Tienen que inscribirse en Dropbox, pero la inscripción es gratis y no les cuesta ni el libro
ni bajarlo, no les cuesta nada. Simplemente si ya tienen Dropbox, pueden bajarlo poniendo su nombre. Si no lo tienen, simplemente se inscriben. Es muy sencillo de inscribirse en Dropbox y no tienen que pagar nada. Para los que necesiten preguntas que no alcancemos, angelahoyos@hotmail.com, y para los que quieran entrar a Epic Latino. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir para que hagamos la La respuesta discusión. a las preguntas. Sí, la discusión. Listo. Voy a dejar de Muchísimas compartir. Ahí gracias, estamos. doctora. Excelente todo este proceso y este trabajo de larga data, tanto en la clínica y esa composición tan importante, y es de que nosotros tengamos nuestros datos en cada una de las clínicas y con los datos de cada una de nuestras unidades poder trabajar que nos permite calidad, que nos permite mejorar y hacer focos de reestructuración en caso de que sea necesario. Muchas gracias por compartirnos ese trabajo de Epic Latino y pues esas oportunidades de academia que tenemos ahí también. Bueno, vamos a comenzar entonces con las preguntas. Tengo acá dos en este momento y los invito también, quienes quieran hacer preguntas, pueden levantar la mano y se abrirá su micrófono para que la hagan personalmente en forma directa a la doctora Ángela. Bueno. Dice aquí la doctora Lacey Sánchez, dice, es alentador ver el resultado de estas estrategias. Me pregunto si la vía oral la inician considerando solo la edad gestacional independientemente del peso al nacer. Bueno, en realidad usamos la edad gestacional como base, ¿cierto? Para Ujú. poder hacer un grupo. En este momento estamos iniciando vía oral de 28 semanas adelante, o sea, los niños de 28 semanas lo estamos usando. El trabajo fue en 30, pero como vieron, otros sitios hicieron 28 y nosotros ya usamos 28 semanas. Nosotros no iniciamos este método en bebés menores de 1000 gramos. Definitivamente menor de 1000 gramos no los usamos. De ahí en adelante, todos los bebés mayores de 1000 gramos se pueden usar sin ningún problema. Entonces, digamos, sí es cierto que usamos edad gestacional porque la mayoría de los problemas, las patologías, todos están más relacionados a la edad gestacional si el niño es apto en peso para la edad gestacional. Si el niño es bajo en peso, la cosa cambia y entonces ahí sí habría que mirar, solamente los niños más grandecitos podrían, no quiere decir que tienen que quitarle a esos bebés esa gran ventaja a los retrasos de crecimiento, pero sí a los muy pequeños, a los que son menores de 1000 gramos, definitivamente a mí me da un poquito de miedo. Esos son los que tienen más riesgo de otras patologías, entonces digamos a esos yo haría. Aquí hay Ya. sí, aquí hay una pregunta, ¿quieres que la lea en el chat? Bueno, doctora, sí, siga. Quisiera saber si inician la fortificación antes de alcanzar el líquido 100. Sí, la respuesta sí. No, iniciamos la fortificación tan pronto tenemos la leche de la mamá. Y la leche de la mamá, para poderla fortificar, necesitamos 20 centímetros. Entonces, para una comida que traiga 20 centímetros, eso no es eso no es 100 por kilo. Entonces, sí, iniciamos mucho antes de apenas logremos el volumen suficiente para fortificarlo. Ya, tú sigues si quieres. Gracias. Bueno, había una pregunta, o sea, así veo yo en los criterios de inclusión, o sea, está en la edad gestacional y bueno, peso como exclusión menores de 1000. Ahora con las 28 semanas también utilizan el de 1000, utilizan otro tipo de criterios de exclusión. Vi en el estudio que decía anomalías congénitas. Me imagino que hay algunas anomalías que pues no van a No, esto. Mm, naturalmente ningún problema gastrointestinal podría incluirse, ¿cierto? O ok. sea, obviamente esto solamente es para el bebé. Este es para el prematurito que está bien, que no tiene ninguna patología grave. La Ujú, razón por la cual yo puse malformaciones congénitas es para mostrar que de ambos grupos en el estudio, ujú, acuérdense, usted tiene que demostrar balanceo de ambos grupos. Entonces, ujú. en ambos grupos tenían la misma incidencia. Entonces, no fue para excluirlos. Acuérdense que esto era un protocolo de manejo. Entonces, el bebé que está estable, incluyendo con dificultad respiratoria, ese lo ponemos vía oral completa. Ok.
ahí decía la doctora que iniciaba con 60-80. ¿Hay algún criterio para iniciar 60 o los 70 o los 80? Sí, O, sí, te voy a explicar por qué los 60 a 80. ujú, Eh, el 60 es suficiente para los primeros días. A ver, voy a echar un poquito para atrás una filosofía de manejo restringido de líquidos que publicó impresionantemente el grupo Awaken, hizo una publicación impresionante demostrando que los prematuritos que usted le ponía muchos líquidos terminaban eventualmente con un ducto arterioso algunos y otros terminaban con ventilación asistida por mucho más tiempo. Eso lo demostró el grupo Awaken en una publicación muy bonita. Entonces, es muy importante que los bebés no reciban mucho líquido los primeros 3 días, en la primera semana, pero por lo menos los primeros 3 días de vida es mandatorio. Entonces, ¿cómo hace usted para que estar seguro que el niño no está recibiendo muchos líquidos? Usted lo pesa, ¿cierto? Y debe perder entre el 15 y el 20% del peso, sobre todo el prematuro más pequeño debe perder ese peso. Si no pierde ese peso, se está yendo en exceso de líquido. Eso fue lo que demostró el grupo de Awaken. Entonces, por eso eventualmente ponemos 60. Pero los niños más pequeños puede también empezarse con 80 para ir más rápido, simplemente es una forma de ir más rápido, pero digamos, el grupo está entre 60 y 80, eso es suficiente para no incrementar el peso y no meter demasiada agua al bebé, pero es suficiente para dar una buena comida. Nunca tuvimos, no hemos tenido hace muchísimo tiempo, en esos bebés que le damos comida desde las primeras 2 horas de vida, no hemos tenido hipoglicemias, porque claro, le estás dando comida desde el principio. exacto. Entonces viene la pregunta, ¿desde el inicio usaron leche de prematuros? Ya que se preocuparía que en mi unidad tampoco disponemos de leche de banco. Entonces me imagino es que leche de Sí, prematuro con alguna característica en sí, especial. la leche de prematuro cualquiera da lo mismo. Como yo les conté, todas las leches para prematuros son iguales. Perdónenme para los laboratorios, pero eso es carreta. Todas las carretas no, son todas iguales. Usamos cualquiera de las leches para prematuro a concentración completa, ¿no? Eso no se rebaja. Eso también es algo que hay trabajos demostrados que no hacen ninguna diferencia si usted rebaja o no rebaja, ni aumenta el riesgo de enterocolitis, no lo aumenta. Obviamente sería ideal que tuviéramos leche para prematuros. Realmente el trabajo tiene que ser dirigido a que la mamá produzca leche y hay que ayudarle a la mamá. Y hay que ir hasta donde está la mamá para ayudarla a expresar y hacer el calostroterapia. No sirve que usted espere que la mamá llegue a las 24 horas de haber tenido el parto, si tuvo cesárea a las 48 horas. Eso no sirve. Hay que conseguir un programa, hay que hacer un programa en el cual usted consigue chicas de auxiliares de enfermería que vayan hasta la cama y le saquen la leche a la mamita. La calostroterapia es con una jeringa. Usted exprime el seno y monta la lechecita en una jeringa. Esa es calostroterapia. Entonces, con la leche que ustedes tengan. O sea, aquí no hay nada que hacer. Sí, también está demostrado y también hay trabajos publicados que si hay lugares y pacientes que no tienen leche materna. Por ejemplo, un paciente que es remitido, no sé, hay muchas razones por las cuales no hay leche materna, no es el 100% en ninguna parte del mundo. Entonces, esos pacientes, pues también tienes que iniciarle comida, entonces ni modo. Sí. Esto me lleva a otra pregunta. Con esa posibilidad que tienen de tener los datos, ¿tiene porcentaje de que de estos niños que se les hacen volúmenes altos y no se inicia con mínimo trofismo, dada su estabilidad, tienen mayor posibilidad de lactancia materna? ¿O Sí, la qué respuesta inmediata porcentaje? sería Ujú, sí. Sí, ujú, desafortunadamente, hasta el año pasado, que cambiamos el programa, pusimos el programa más actualizado de Epic Latino, está la estadística de la leche materna. Desafortunadamente, solo decía leche materna, leche para prematuras, y así no se puede saber. Nosotros hicimos unos estudios cortos, pero definitivamente yo tengo ahí en el libro este de cuidado neonatal, hay una estadística muy impresionante de estudios que se han hecho demostrando que si usted empieza a sacar la leche en las primeras ujú. 2 horas de vida, la producción de leche es muchísimo más rápido y muchísimo mejor, muchísima más cantidad
que si usted se demora en hacer esto, pero tiene que usted mandar una chica auxiliar para que haga este trabajito. Es algo realmente personalizado la asesoría y la consejería. Bueno, muchas felicitaciones. Acá dice excelente trabajo y presentación para enorme beneficio de los bebés y sus familias y el sistema de salud. Muchas gracias por compartir. Excelente presentación de la doctora Olga Josefa Ortega. Y aquí dice, gracias. Quisiera saber, además, si inician la fortificación antes de alcanzar líquidos a 100 cc por kilogramo día o si hay Esa fue algún volumen, la que el ya de contestamos. 20. Ujú, sí, señora. ¿Pueden repetir cómo se hace la fortificación con leche en polvo de 22 kilocalorías? Sí, sí, voy a Y si repetirles. hay fortificación con Neocate. Sí, la respuesta a ambas. Entonces, la fortificación tanto en la leche de 22 kilocalorías como la de Neocate se usa igual. Lo que se hace, se coge el polvito en una cucharita esa chiquitica, la que llamamos de tinto, que es la chiquitica, esa al ras en polvo equivale a 2 gramos. Eso Ujú. lo hemos pesado en 1000 veces, equivale a 2 gramos. Entonces le ponemos esa por cada 20 centímetros de leche materna, esa cantidad. Pero a esos bebés, tanto de leche de 22 kilocalorías como la de Neocate, ambos necesitan calcio y fósforo. Se lo damos por vía oral, ¿no? El calcio y el fósforo el calcio lo damos, también voy a decir un nombre de una Comercial. casa, pero ni modo, KitKat, usamos KitKat. Y fósforo usamos el mismo fósforo que usamos para alimentación parenteral. En el caso de la clínica tenemos que tenemos el fosfato orgánico que usamos en la alimentación parenteral. Ese mismo en jeringuita se le echa a la leche o se le da a la boca al bebé y se tolera perfectamente, es excelentemente bien. ¿Cuánta cantidad? Lo mismo que usted le hubiera puesto eventualmente las necesidades, eso sí tienen que ir al libro y ahí está cuánto se necesita en miligramos porque no me sé de memoria cuántos miligramos es que le usamos, pero hay que darle suficiente para que el bebé crezca adecuadamente. Esa sería la recomendación. Bueno, gracias, doctora. Dice, manejo del bebé con ventilación no invasiva, aspiración de aire de la cámara gástrica según necesidad. Sí, Bueno, la respuesta es definitivamente sí. O sea, no solamente por atención, sino siempre que vaya a examinar el niño, en ese momento, sácale el aire y la comida, ¿no? Hay que sacarle porque a veces está toda la comida ahí metida y el niño se ve como distendido, pero en realidad no es que esté distendido, es que está lleno de comida en la barriguita. Entonces usted saca tanto el aire como la comida, examina al bebé y regresa esa comida a la barriguita, ¿no? No la vaya a botar porque eso tiene una cantidad de elementos que son nutritivos. Entonces, es simplemente para que no dé una impresión falsa de distensión abdominal cuando no es cierta. Ese ok. sería. Buenos días. Quisiera saber si los bebés que tienen entre 1000 y 1500 gramos que reciben esta estrategia muestran diferencia en la progresión ponderal con aquellos que recibieron nutrición parenteral. Gracias. Lo contrario, les va mejor al que va por vía oral nada más. Y eso también está Ujú. publicado y demostrado con muchas publicaciones. El PAS han aparecido en 1000 publicaciones al respecto. El niño que se alimenta con vía oral eh, eh, mm, desarrolla mucho mejor el crecimiento que el que lo hace con la alimentación parenteral. Las alimentaciones parenterales, aunque son buenas, no estoy diciendo que no hay que usarlas porque pues toca, sobre todo el prematuro por debajo de 28 semanas toca usarlas, pero nunca jamás reemplazan la vía oral, jamás. Además el elemento de estímulo de la comida hace que se desarrolle el intestino, comen más rápido, comen mejor, llegan a la comida al final más. Eso está demostrado, pero es simplemente porque estás estimulando el desarrollo del intestino, que se necesita con comida. El niño que se deja sin vía oral, definitivamente se le atrofia el intestino. Entonces, los de 1000 a 1500 crecen muchísimo mejor que con alimentos. Inclusive, fíjese usted, nosotros en la clínica del country usamos 4 gramos de proteína desde el siguiente día de nacido. O sea, a partir del segundo día de nacido usamos 4 gramos de proteína en la alimentación parenteral. Y ni siquiera con eso es igual de bueno que cuando usted le da Bioral.
Esa sería mi respuesta. ¿Tuvieron episodios de intolerancia alimentaria? ¿Qué acción tomaban? Sí, definitivamente tuvimos, es como vieron el protocolo, sí hay muy frecuentes, sobre todo los más pequeñitos presentan vómito y se distienden un poquito, sí hay intolerancia definitivamente, pero eso no es enterocolitis, quiero que quede clarísimo, esto simplemente es intolerancia al alimento. Entonces, en los casos, lo que hacíamos, poníamos una infusión continua en 1 o 2 horas del alimento para que no llene tanto la barriguita y para que el bebé pueda evacuar el estómago más lentamente. Entonces, sí hay. Ok. Bueno, excelente, Perdón, aquí me interesante. preguntaron una cosa, a Sí, ver si te parece. Si no hay leche humana disponible, ¿inician la alimentación con fórmula? La respuesta es sí, sí, ya. definitivamente sí. Ujú. Dice, quisiera saber si esta charla podríamos obtener o compartirla con nuestro servicio. Soy de República Dominicana. Claro, Bueno, todo lo queda, que quieran. sí, Por queda en dos el, formas. Primero, mm, todo esto que les estoy contando está en el libro que les acabo de decir y pueden bajar el libro y ahí está esto que les estoy contando. Este trabajo está ahí en ese libro. Pero además tengo entendido que ustedes lo graban en en el el canal de canal YouTube. de YouTube de Ascon, que es Sí, la señora. universidad, en el canal de Ascon y ahí va a quedar. Muy bien. Sí, señora. Ahí. Bueno. Dice, doctora, los bebés con retardo de crecimiento intrauterino que han tenido una alteración moderada grave en el Doppler fetal, ¿también se podría considerar en este protocolo? Porque en varias guías estos bebés inician con aporte enteral mínimo sin aumentar los primeros 3 días y luego sí se aumenta. Sí. Bueno, yo no creo que sea solamente los pacientes que tengan reverso. El último trabajo que yo leí sobre el tema demostraron que era igual si el paciente tenía reverso flujo en diástole o no. Ambos les pasaba lo mismo. El niño con retraso del crecimiento intrauterino severo tiene mayor incidencia de muchas patologías y hay que tener más cuidado. No iniciar comida. Definitivamente los primeros 3 días, como ella lo pone, es perfecto para que eventualmente en esos niños con restricción severa, no la leve o moderada, ligeramente moderada, la forma grave de restricción, definitivamente sí hay que tener mucho más cuidado, hay que esperar y sí, yo esperaría los primeros 3 días, sobre todo si el bebé tiene menos de 30 semanas, sí. Listo. Vamos a abrirle a el doctor Manuel Azabache que tiene levantada la mano. Doctor, lo Sí, escuchamos. buenos días. Soy Manuel Azabache de Chiclayo, Perú. Mi pregunta es, bueno, en mi hospital, un hospital de nivel 3, lamentablemente carecemos de muchas cosas y tenemos muy escasa leche materna. Dígame, ¿el uso de las fórmulas intensamente hidrolizadas o de aminoácidos puede utilizarse en estos niños de 30 semanas para adelante? La respuesta es sí, aunque no se necesitan, ¿cierto? Algunos pacientes sí lo necesitan, pero la gran mayoría no lo necesita y de todas maneras las fórmulas extensamente hidrolizadas son más costosas, entonces uno tiene que estar muy seguro que el bebé sí lo necesita, pero sí se puede usar las extensamente hidrolizadas, pero está ahí, tendría que darle calcio y fósforo. ¿Ustedes tienen en Perú alguna presentación para calcio? Fósforo no, el fósforo no existe en ninguna, el fósforo no existe, el fósforo no existe en ninguna parte del mundo oral que no tenga problemas porque el fósforo que venden comercialmente, hay algunos lugares en Estados Unidos que lo venden, pero le meten sabores y los vuelven hiperosmolares. Entonces, yo les recomendaría que usen los fosfatos, usen el que usan en la alimentación parenteral, el que sea que usen, ¿cierto? Eh, eh, el que sea que usen, ese Bueno, sea el que utilicen, ¿cierto? Pero calcio, ¿tienen algún producto en calcio oral? sí, tenemos el KitKat, El ¿no? KitKat, bueno, Bueno, y este lo nosotros en podrían nuestro usar, hospital
lamentablemente no tenemos nutrición parenteral. Han pasado las gestiones y hasta ahorita no tenemos nutrición parenteral y manejamos niños muy pequeños. Pues ahí todavía más este programa que les acabo de mostrar, todavía más importante para ustedes, porque este es sin alimentación parenteral, ni siquiera líquidos parenterales. Entonces, por lo menos de 28 semanas para adelante pueden usar este sistema. Tengan mucho cuidado los muy chiquitos. Lo que pasa es que si ustedes desnutren el paciente sin alimentación parenteral en estos prematuros muy pequeños, no van a tener forma de nutrirlos. Yo no sé cómo van a hacer. Eso va a ser difícil porque sí, por debajo de 28 sí es muy difícil dar etcétera. ¿No? Digamos, en la India usaron 27, de pronto pueden iniciar 27, pero no niños muy graves, ¿cierto? Y no niños que tengan una desnutrición severísima, porque ahí sí van a tener problemas. Pero sí, pueden usar este protocolo, pueden usar leche, pero es absurdo que no tengan parenteral y vayan a usar leche Neocate, por ejemplo, que es mucho más costosa. Pero sí pasa con los sistemas administrativos no saben sumar. Y entonces, frecuentemente no dan unas cosas ni dan otras, cosas que son... aquí me preguntan que si agregamos aporte de multivitaminas y oligoelementos. Multivitaminas lo hacemos de rutina en todos los bebés. En todos los bebés, multivitaminas hasta los 3 meses. Y hierro, pues es otra cosa que damos siempre, absolutamente siempre, hierro. Cuando no tenemos hierro, cuando el bebé es muy prematuro, usamos hierro parenteral. Eso es un trabajo también que publicamos en el Journal de Perinatología en el 2020, que ha sido muy bien recibido. La fórmula líquida dice que ¿por qué no usamos 24 calorías fórmula líquida? Porque no tiene ninguna ventaja. Aumenta mucho el volumen de la esta, entonces tienes que reemplazar la leche materna. O sea, si das la leche líquida, tienes que reemplazar la leche materna, entonces eso no tiene sentido. Usted lo que en el fondo quiere es la leche materna con algo que no le aumente el volumen y usted puede darla toda por vía oral prematurita. Por eso no usamos la líquida. Listo, muchas gracias, doctora. Creo que esta es la última pregunta generada acá, pero la doctora muy amablemente pues nos dio su correo y dice que cualquier pregunta se puede hacer allá. Me piden que recuerde el link de Epiclatino, que es la forma como se accede al libro, y con esto pues... Epiclatino, la palabra completa, epiclatino.co. Epiclatino.co. Listo. Doctora, muchas gracias. Acá muchas felicitaciones. Excelente. Un reto para nuestra práctica. Felicitaciones. Gracias. Y pues mira, a la gente que se ha conectado de República Dominicana, de Perú, gracias por hacerlo. Y una herramienta más para poder manejar a nuestros recién nacidos. Literalmente lo que han escrito, un reto cuando empezamos de a poquitos, y muchas veces hay una angustia y el mayor susto, la enterocolitis, y usted nos ha mostrado que en sus respuestas... un no grandísimo. El enterocolitis no tiene nada que ver con la iniciación. Acuérdense ustedes que el promedio de la verdadera, la enterocolitis producida por prematurez, la verdadera enterocolitis, no las otras que las meten ahí, sino la verdadera enterocolitis, el promedio de edad es 14 días. Inclusive acabo de leer un artículo que llega hasta los 21 días que se presenta enterocolitis. Y esa no es porque gaste a las 24 horas la comida, ¿no? Exacto. Doctora, nuevamente, muchísimas gracias para ser más puntuales también con nuestro inicio y nuestra terminación, siendo las 8:05, y pues ya saben, tenemos una herramienta. Le agradecemos a la doctora muchísimo, agradecemos a Luis Enrique, nuestro ingeniero, agradecemos a la Asociación Colombiana de Neonatología desde su Junta Directiva Nacional, al presidente doctor Ricardo Sánchez, de la coordinadora académica, la doctora Clarita Galvis. Y entonces un abrazo para todos y nos vemos en nuestra próxima cita de mensual en agosto, que por supuesto tiene que ser sobre lactancia materna. Un feliz día para todos. Doctora, gracias nuevamente. Un abrazo. Hasta luego.